cuento un poco cómo lo vamos a hacer para que nos orientemos. Independientemente de que esperemos un poco, si hace falta que esperemos, empezaré yo, le daré la palabra al presidente de la Diputación y finalmente intervendrá María Ángeles García Antón, que es la secretaria general de la Fundación Envejecimiento y Salud, que es autora de la guía y además presentará de forma más operativa la guía, si os parece, ¿vale? Eso sería la estructura del acto. Cuando me digáis. Sí. ¿Empezamos? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias en primer lugar por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan, como les decía, el presidente de la Diputación de Badajoz, la directora gerente del SEPAD y la secretaria general de la Fundación Envejecimiento y Salud de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que es doña María Ángeles García Antón. Gracias por estar aquí con nosotros, porque además es autora de la guía y, como les explicaré ahora, es la que, pues en definitiva, nos cede un valioso material científico. Un asunto para la convocatoria de prensa de hoy, un asunto exclusivamente, que es ofrecer una respuesta a las necesidades de información y de formación que tienen esos cuidadores familiares que son insustituibles para aquellas personas mayores dependientes. Esto es de lo que trata la rueda de prensa de hoy. Miren, la sociedad española en general y la extremeña en particular se enfrentan a lo que conocemos como el reto demográfico, lo que conocemos como el fruto de un proceso de envejecimiento progresivo de la población, donde influyen dos factores de forma muy decidida. Uno es el incremento de la esperanza de vida y otro es el descenso de la natalidad. Por darles alguna cifra, en Extremadura en el momento actual más del 20% de su población tiene más de 65 años y más del 4% de la población tiene más de 80 años. Con lo cual nos enfrentamos a una población ciertamente envejecida y que va envejeciendo y que seguirá envejeciendo, como lo seguirá haciendo a lo largo de todo nuestro país y también a lo largo de todo el sur de Europa. Sin embargo, fruto del esfuerzo de las administraciones públicas y al desarrollo de las políticas rurales que hemos puesto en marcha en Extremadura durante muchos años, cuenta con personas mayores que viven solas en menor proporción que en otras comunidades autónomas. Asistimos en los medios de comunicación a cada vez más casos de personas mayores que viven solas y que necesitan el apoyo porque no tienen una red de apoyo social suficiente para poder valerse en su domicilio o en su lugar de residencia. También es cierto que los poderes públicos necesitamos seguir trabajando en modelos de envejecimiento, y esto no lo sustituye, en modelos de envejecimiento que permitan que vivamos libres de situación de dependencia el máximo de años posibles. O mejor dicho, que vivamos con plena autonomía la mayor parte de nuestra vida. Y eso forma parte de lo que son las políticas de envejecimiento activo y de promoción de la autonomía personal. Sin embargo, la realidad nos muestra que en Extremadura, si cogemos los últimos datos consolidados del sistema de atención a la dependencia, en septiembre de 2018, que son los últimos datos que tenemos consolidados, el número total de beneficiarios de la Ley de Dependencia se sitúa en 26.559 personas, a los que le llegan un total de 29.221 prestaciones, de las cuales 6.686 son personas beneficiarias de una
prestación económica para cuidados en el entorno. Por lo tanto, podemos decir que esta guía va dirigida al menos a 7.000 personas mayores dependientes que viven en Extremadura y que son cuidados no solo por cuidadores formales, sino también por cuidadores informales, como son sus cuidadores familiares. Pero hay algo que los cuidadores formales no pueden sustituir jamás frente a los cuidadores familiares. Y ese algo es el arraigo afectivo y ese algo es la atención emocional que necesitan estas personas para ser atendidas de forma holística y de forma integral. Por eso nos parece muy positivo que las personas mayores dependientes cuenten en Extremadura con una red de apoyo social que les permita vivir en su domicilio cuidados por sus propias familias. Sin embargo, también somos conscientes de que los cuidadores familiares tienen que tener sus necesidades de información cubiertas por dos motivos fundamentales. Primer motivo, para que atiendan con calidad a la persona que están atendiendo y, en segundo lugar, para prevenir de forma definitiva que por no saber atender a su familiar vean frustrada su labor de cuidador y se produzca una sensación de quemazón en el cuidador familiar que está atendiendo a esa persona. Y de eso es de lo que trata esta guía. Esta guía da pautas para que el cuidador se cuide. Esta guía da pautas para que se prevengan las úlceras por presión, las escaras, como le llama la gente. Esta guía da pautas para saber cómo movilizar desde el punto de vista ergonómico y que no haya lesiones en el movimiento y en la movilización de las personas que tienen que cuidar, y se cuiden también desde el punto de vista de los dolores de espalda, de los dolores de rodillas, etcétera. Da pautas sobre la incontinencia urinaria y sobre la incontinencia fecal. Da pautas sobre la nutrición. Da pautas sobre también servicios de protección social que en muchas ocasiones es necesario que echen mano para poder no solo atender de forma adecuada a la persona, sino también prestarle los servicios de protección social que ofrecemos las administraciones públicas. Es decir, es un libro que tiene un gran contenido científico, gracias a que está elaborado por profesionales de reconocido prestigio de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, a la que le agradezco sinceramente la cesión de la guía en la persona de su secretaria general, pero que está escrito en un lenguaje atractivo y dirigido para esos cuidadores informales, para esos cuidadores familiares. Y está ilustrado para que la gente sepa cómo tiene que dar respuesta a las necesidades de atención que tiene esa persona mayor dependiente. Y si le doy las gracias a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, le tengo que dar las gracias a que nuevamente la Diputación de Badajoz haya sido capaz de llegar a un acuerdo con la Junta de Extremadura para hacer una distribución del número de ejemplares necesarios para esos cuidadores familiares, que los vamos a distribuir a través del SEPAZ, que los vamos a distribuir a través de los equipos de valoración, que los vamos a distribuir a través de los centros de mayores y que también se los vamos a ofrecer a los servicios de atención social básica. Y se lo agradezco con la presencia de su presidente, del presidente de la Diputación de Badajoz, que ha permitido, a través de su servicio de maquetación, de imprenta, de todo lo que tiene que ver con la distribución,
en esta guía, en este manual de habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes que hoy tenemos. Por lo tanto, gracias a la sociedad científica que ha elaborado este texto, gracias a la Diputación, y ahora nos queda el esfuerzo a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de hacerla llegar a cuantos más cuidadores familiares mejor, para que las personas estén mejor atendidas. Yo con esto termino y le doy la palabra al presidente de la Diputación y después intervendrá la secretaria general de la Fundación Envejecimiento y Salud. Muchas gracias, consejero. Muy brevemente, porque yo creo que el consejero ha definido muy bien cuál es el valor de esta guía. Quería agradecer las palabras, pero especialmente si la Diputación de Badajoz ha contribuido con la impresión de este libro, de este manual, es precisamente por el entusiasmo que se puso desde la sociedad, de personas como María Ángeles, y especialmente porque entendemos que va a ser un manual de alto interés para una importante parte de la población. Por lo tanto, yo creo que este manual pone en valor el trabajo de muchas personas y va a mejorar, por lo tanto, la vida del cuidador. Por cierto, el cuidador han sido a lo largo de la historia héroes anónimos que no han salido en noticias, pero que gracias a esa función social no retribuida en la mayoría de los casos han permitido pues, que nuestra sociedad tenga una red social, no solamente desde el cuidado físico, sino especialmente desde el cuidado afectivo, que es lo más importante. Yo creo que también es un homenaje a la mujer, porque históricamente ha sido la mujer quien se ha dedicado especialmente al cuidado de nuestros familiares mayores y, por lo tanto, aunque es verdad que cada vez son más los hombres que se van incorporando a las tareas y eso va haciendo de nuestra sociedad un poquito más igualitaria, pero sin lugar a dudas la mujer la que ha tenido ese gran peso y, por lo tanto, yo creo que también es un homenaje para mejorar la vida de las mujeres que hoy se dedican al cuidado de familiares dependientes. Yo creo que es una demostración más que cuando hay cooperación, cuando hay colaboración entre instituciones se puede llegar más lejos y efectivamente demostramos desde la Diputación y desde la Junta que no solamente estamos para las grandes infraestructuras, que son importantísimas para la vida de la gente, el plan de infraestructuras sociosanitarias, donde la Diputación de Badajoz está contribuyendo con 3,3 millones de euros, es un ejemplo, pero de igual forma que las grandes infraestructuras son importantes, yo creo que tan importantes son las grandes infraestructuras como aquellas pequeñas cosas, como esta guía, que puede tener un valor económico relativo para una administración como la Diputación, pero que, sin lugar a dudas, tiene una utilidad imprescindible para muchísima gente. Pone, por lo tanto, el foco esencial, esta guía lo pone en la figura del cuidador, en la figura de la cuidadora, para que tenga pautas que puedan mejorar la vida de la persona a la que cuidan, pero fundamentalmente para que ese cuidado hacia esas personas no implique la pérdida de su salud. Por lo tanto, mi enhorabuena a los autores. Me parece que habéis hecho una labor extraordinaria, porque yo creo que esta guía, honestamente, da clara respuesta. Estoy convencido que al menos ha sido ese el objetivo, pero es que yo estoy convencido que da clara respuesta a la eterna pregunta de ¿quién cuida del cuidador? Bueno, pues en este caso la respuesta de quién cuida del cuidador es esta guía que pretende que su salud sea mejor y que pueda atender de mejor forma, aunque lógicamente lo hace bien, porque cuando hay afecto, cuando hay cariño, siempre se hace bien, pero esto es una pauta que va a permitir que se pueda hacer mejor. Así que enhorabuena a todos y al SES, en este caso a través
a la Consejería de Sanidad y Política Social a través del SEPAP, ahora os toca esa difusión y encantados no solamente de que podamos haber contribuido a esta impresión, sino que podamos seguir imprimiendo si fuera necesario, porque creo que es importante. Nada más, buenas tardes. Pasamos la palabra a la secretaria general. Buenos días. Muchas gracias, señor consejero. Gracias por permitirnos estar aquí en un acto tan importante para la Junta de Extremadura. Gracias, señor presidente de la Diputación de Badajoz. Gracias, señora gerente del SEPAP, por la confianza que ha puesto en este documento. Nos sentimos enormemente emocionados de que administraciones como la Junta de Extremadura tengan tanta sensibilidad para poder tener y prestar atención a una herramienta que puede ser imprescindible para los cuidadores. Cuando pensamos en los cuidadores, podemos pensar en los cuidadores que están en las ciudades, pero también hay que pensar en los cuidadores que viven en el medio rural. Gente más apartada de las tecnologías, de las dificultades de acceso a la informática, de poder consultar documentos en las redes y en donde un documento sencillo, que ha sido el objetivo de este manual, puede darles seguridad, quitarles miedo, favorecerles esa tarea, porque yo creo que si hay algo que estamos de acuerdo todos es intentar respaldar no solamente el que puedan seguir dando los cuidados, sino que esos cuidados sean dados con calidad de vida. En el trabajo habitual como trabajadora social en un medio hospitalario que soy, hay dos cosas que diferenciar. Una cosa es que los cuidadores quieren cuidar, todas las familias quieren cuidar. Es muy raro que alguien no quiera cuidar a sus seres queridos, pero entre el querer cuidar y el poder cuidar hay una diferencia muy grande, porque les falta la información, como muy bien ha dicho el consejero, la información y la formación para poderlo hacer. El objetivo del manual ha sido intentar buscar un documento que sea sencillo, fácil, que no pierda rigor científico, puesto que estamos dentro de una sociedad comprometidos con el rigor desde el punto de vista de la geriatría y de la gerontología, pero a la vez que la gente lo pueda entender, que sepa cómo puede levantar en un momento determinado a esa persona que cuida, que se ha caído, cómo puede levantarlo sin que se haga daño. Es curioso que, por ejemplo, todos los estudios nos están hablando de que el 96,3% de la población anciana vive en su domicilio, en su entorno o en el entorno familiar. Con lo cual, el peso de los cuidados, efectivamente, no toda la población anciana es dependiente, tiene falta de autonomía, pero en alguna o menor medida requieren, a lo mejor no una ayuda continua, pero sí una pequeña supervisión, una ayuda en actividades instrumentales, hacer la compra, ayudarles a ir al médico, recogerle la medicación, etcétera, que son fundamentales. Entonces, si hay algo por lo que hay que apostar es buscar alguna herramienta que les permita envejecer en casa. Envejecer en casa es el deseo mayoritario de las personas mayores. Cuando en un medio hospitalario, después de un acontecimiento de enfermedad serio, incapacitante, a nivel de equipo médico, te planteas cómo propiciar un alta y cómo adecuar recursos, la persona mayor sigue pidiéndote y expresa su deseo, que es algo que hay que respetar, de quiero volver a mi casa, yo quiero estar en mi casa. Por lo tanto, ese estar en su casa viene en una simbiosis de él y su cuidador o su cuidadora. Por lo tanto, a los cuidadores, primeramente, les tenemos que tener agradecimiento inmenso a la sociedad. Sin ellos no sería posible que las personas mayores de nuestro país siguieran teniendo la calidad de vida, de atención, de afecto y de cercanía con su entorno. Cuando hablamos de envejecimiento activo y decimos que es importante no perder la relación con el entorno, las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, el cuidador propicia eso. Le tiene su casa, le tiene su pueblo, le tiene su barrio, le tiene al lado de los suyos. Por lo tanto, entre todos creo que podremos lograr
buscar sistemas, guías, herramientas, fórmulas para respaldar ese mantener a la persona mayor en su casa y ayudarle a envejecer hasta el final. Si me permiten, para finalizar, el manual está realizado por un grupo de profesionales. No se podía entender que este manual no fuera desde un punto de vista multidisciplinar. Por tanto, está confeccionado desde la visión de geriatras, trabajadores sociales, enfermera, psicólogo y terapia ocupacional, que son las grandes disciplinas o las disciplinas quizás esenciales para poder confeccionar un documento que acredite el rigor, que acredite el entendimiento y que busque fórmulas reales. Sin más, yo solamente les quiero decir que a la sociedad nos tienen a su disposición de una manera total, y como secretaria de la Fundación Envejecimiento y Salud, no solamente como institución, sino personalmente, me tienen a su disposición para cualquier cosa en la que pueda ser útil. Muchas gracias. Gracias. Abrimos un turno de preguntas. Buenos días. La pregunta es bien sencilla. ¿Este manual no se va a distribuir en la provincia cacereña? Este manual se va a distribuir también en la provincia cacereña. Sí. Se va a distribuir en todos los equipos de valoración, independientemente de la provincia. Yo he agradecido el papel que ha tenido la Diputación de Badajoz, porque es a quien le hemos solicitado que haga la impresión de la guía, pero eso no significa que nos quedemos en la distribución en la provincia de Badajoz. Y cuando estaba dando los datos totales, estaba dando los datos totales regionales. Yo quería precisar, ¿cuántos manuales han elaborado para distribuir? Hay alrededor de 5.000, hemos empezado por 5.000, y yo supongo que si hace falta, pues, le tomaremos la palabra al presidente de la Diputación. Desde la provincia se puede hacer región. Este es un caso claro de que desde la provincia hacemos región. Será unos datos que ha dado de la gente, pues, está el cuidado de familiares, que va a orientar porque no me cuadra. Y después, para María Ángeles, ¿qué diferencia esencial si hay entre el cuidado profesional, porque el que presta al familiar puede tener, pero no, ¿qué diferencia, en qué se puede diferenciar? ¿Qué recomendaciones se pueden dar que no son tan profesionales, pero que son iguales de válidas? Yo creo que los cuidadores profesionales tienen que estar para situaciones puntuales. Serían, por así decir, las personas que marquen unas pautas, un plan de cuidados para poder desarrollar en casa. Un cuidador profesional en alto grado sería el enfermero, la enfermera, la persona, el técnico especializado en dar cuidados. Entonces, es la persona, cuando se atiende a una persona en casa, no se deja a la persona mayor con el cuidador. Se entiende que detrás hay equipos que respaldan esa atención. Fundamentalmente, su equipo de salud, su médico de cabecera, su médico de familia, su enfermera del centro de salud. Por lo tanto, a nivel de indicación de cuidados específicos, serían ellos los que pactaran. El cuidador no solamente es la persona que da cuidados, el cuidador es el interlocutor válido muchísimas veces con el médico, con la enfermera, con los profesionales, quien le comunica lo que le pasa a la persona mayor que cuida y también la que recibe la información para poderla hacer efectiva en el domicilio. Por lo tanto, yo creo que esa coordinación existe, establecida, funciona fenomenal. Los profesionales, los cuidadores profesionales son responsables de a quién tienen que dirigir esas pautas de cuidados más especializados. Porque no todas las personas mayores necesitan cuidados especializados. Si no llamamos cuidados especializados, pero sí cuidados importantes, a poder hacer un aseo, una higiene en las medidas razonables, qué es lo que se debe hacer, qué observar, porque el cuidador está observando, está cuidando, pero está viendo lo que le pasa. Si está con un proceso de estreñimiento que no sabe qué hacer, esa llamada de atención tienes que saber si efectivamente es un proceso de estreñimiento o no, para poder comunicar a su centro de salud, a su médico de salud, a su enfermera, lo que está aconteciendo. Entonces, por lo tanto, los cuidadores profesionales, podríamos hablar también de los profesionales que están en los centros de salud, en los sistemas de apoyo domiciliario, la ayuda domiciliaria, son cuidadores más formados
y preparados para poder asumir esa tarea que se le manda desde la Administración. Pero los cuidadores familiares prácticamente pueden adquirir una formación imprescindible. Es más, la sociedad española ahora mismo está apostando por intentar hacer unos cursos online gratuitos que tengan una certificación, precisamente porque los cuidadores, en donde cuidar es una tarea que empiezas hoy pero no sabes cuándo termina, que puede además acontecer que fallezca, que ha tenido que renunciar a su actividad laboral habitual, que una mujer, que es mayoritariamente la que cuida, como bien decía el presidente de la Diputación, renuncia a esa actividad laboral y cuando quiere reincorporarse al mundo laboral no le es posible. Por lo tanto, si esa persona mientras está cuidando tiene una formación determinada, puede incorporarse al mundo del cuidado, como muchas veces acontece. Todo el mundo sabemos la cantidad de personas, mujeres, inmigrantes que están reforzando la ayuda y los cuidados del cuidador en el domicilio. Es muy curioso en uno de los últimos estudios que hemos hecho la Sociedad de Geriatría de cómo los nietos están empezando a apoyar el cuidado en el domicilio. Y dentro de un estudio nos sorprendía ver que el 25% de los nietos colaboran en el cuidado dentro del entorno familiar. Por lo tanto, las administraciones, la Sociedad de Geriatría, las personas involucradas en el mundo de la geriatría y gerontología, tenemos que empezar a pensar que ese sector de población tan joven es necesario que le formemos, que le adiestremos, que le enseñemos, que le desmitifiquemos que una persona mayor no es un enfermo, que es una persona que vive su etapa de vejez, pero no es una persona que es enferma porque tenga 80 años. Por lo tanto, yo creo que está respondida su pregunta, ¿no? Sí, no, sí, son... Sí, porque dentro... No. Vamos a ver, nosotros en el sistema de la ley de la dependencia, por decirlo de alguna manera, tenemos a 26.559 personas que reciben algún tipo de prestación. Algunos reciben una y otros reciben varias prestaciones. Por eso el número de prestaciones es superior al número de beneficiarios. Y el número de prestaciones que estamos dando en este momento desde la ley de la dependencia son 29.221 prestaciones. De esas personas que reciben prestaciones, de esas personas, de esos 26.559, de lo que estamos seguros es que 6.686 reciben una prestación económica para cuidados en el entorno, es decir, en el domicilio. Por eso digo que va dirigido al menos a 7.000 personas esta guía. No sé si ahora lo he explicado un poco mejor. Mi duda viene porque esta gente recibe ayuda económica para contratar a una persona. O no. O para compensar económicamente que la persona tenga que quedarse en el domicilio para cuidarlo. ¿Vale? No sé si... ¿Más cosas? Buenos días. Tengo dos preguntas al margen del tema que estamos presentando. ¿Hay alguna pregunta más sobre el tema? Si hay alguna pregunta más sobre el tema, sustanciamos el tema y si te parece... Yo le quería preguntar a María Ángeles, ha hecho una especie, vamos a decir, de prototipo o del cuidador. Ha dicho que, por ejemplo, es mujer, necesitan muchas veces mujer, que necesitan formación, algo más de información muchas veces. ¿Qué más necesitaría esos cuidadores? Porque, por ejemplo, hay muchos que con esa prestación no pueden vivir, tienen trabajos parciales, tal. ¿Qué más necesitarían por parte, vamos a decir, en este caso de las administraciones, para tener una vida más cómoda, por decirlo así, o llevarlo de mejor manera? Yo creo que no tanto por parte de las administraciones. La Administración tiene creada un circuito establecido a través de ley de dependencia en donde puedes solicitar otra serie de recursos para poderte apoyar. Lógicamente, esas personas mayores dependientes que pueden percibir la prestación en el cuidado en el entorno, puede ser que a lo mejor acudan a un centro de día unas horas determinadas. Hay situaciones en las que la compatibilidad o incompatibilidad de recursos es una cosa muy puntual y establecida.
Pero lo que sí que es cierto es que los últimos estudios hablan de que el 89% de las personas que cuidan en este país son mujeres. Segundo, nosotros desde la sociedad científica, desde la sociedad de geriatría, desde los profesionales, sí que sugerimos, y en el manual está, pida ayuda. Al cuidador le estamos insistiendo en que pida ayuda. Uno de los capítulos que está aquí recogido, le hablamos de cuáles son las alarmas para que ella pueda ser capaz de detectar si está empezando a tener una sobrecarga de cuidados. Un cuidador es una persona que tiene una vida personal, una vida familiar, puede tener hijos, puede tener actividades fuera de casa y tiene una gran responsabilidad, cuidar a la persona mayor que tiene en casa. Entonces se convierten en héroes. Les hacemos que se conviertan en héroes porque muchas veces la sociedad miramos para otro lado. Pero yo creo que hay sistemas para poder reforzar, como son los voluntarios. Y aparte de los voluntarios, dentro de la familia hay que intentar estructurar sistemas de apoyo. En una familia puede haber 4 hijos. Y si nos damos cuenta, casi siempre hay uno que es el cuidador principal. La figura del cuidador principal es una terminología que utilizamos de manera sistemática porque es la persona que cuida principalmente de él, la que sabe todo, la que controla todos sus síntomas, sus situaciones, sus problemas. Pero hay al lado 3 hijos que a lo mejor podrían ayudar y que no ayudan porque nosotros, como cuidadores principales, yo lo hago todo, Entonces, en el manual también se les da una pauta de delegue, pida ayuda, delegar y pedir y dejar que los demás hermanos colaboren en el cuidado. También estás dando calidad de vida a la persona mayor, porque también se está enriqueciendo con esas visitas. No sé si lo hará mejor o peor que tú. Puede ser que no sea tan perfecto, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Con lo cual, si el otro hermano está ahí, sustituyéndote en etapas puntuales, en momentos que necesitas descanso, en gestiones del día a día, estar permitiendo que la relación de ese padre o de esa madre con el resto de los hijos continúe y sea fluida. Quería preguntarle al consejero por la manifestación, la concentración que ha habido hace unos minutos delante de la sede del SES por parte del sindicato CESIF. Lo entiendo dentro de su estrategia electoral, ya que las elecciones sindicales son, como saben, a principios del mes de diciembre. Y decirle a los profesionales, a los 17.000 profesionales que integran la plantilla del Servicio Extremeño de Salud, y decirle al resto de los funcionarios de la Junta de Extremadura, porque supongo que estos actos se celebrarán en las puertas de otras dependencias de la Junta de Extremadura, decirles que el Gobierno de la Junta de Extremadura está cumpliendo con lo legalmente establecido. ¿Qué es lo legalmente establecido? Que nosotros podemos flexibilizar para cumplir una jornada presencial de 35 horas semanales, pero no podemos ir a las 35 horas semanales como está pidiendo el sindicato. Y, en segundo lugar, están pidiendo también la descongelación del nivel de carrera profesional. Y descongelar el nivel de carrera profesional hay que acompasarla con la disposición de fondos económicos y la negociación colectiva que se tiene que hacer en las distintas mesas. Por lo tanto, resumiendo, lo entiendo dentro de la estrategia electoral que tienen las organizaciones sindicales en este momento y lo entiendo dentro de la normalidad. Respeto la concentración que han hecho y, lamentablemente, no le podemos dar a día de hoy, desde el punto de vista legal, una respuesta a sus reivindicaciones, porque lo que están pidiendo, les recuerdo, que fue puesto en marcha en la Comunidad Autónoma de Andalucía y tuvo que dar marcha atrás porque legalmente no tenían competencia para hacerlo. Nosotros estamos flexibilizando el horario de trabajo de nuestros profesionales y eso ha llegado a todos y cada uno de los trabajadores que integran la plantilla de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y del Servicio Extremeño de Salud.
presidente de la Diputación, quería que me hiciera una valoración de los presupuestos de la comunidad que se presentaron ayer. ¿De la comunidad? De la comunidad de Extremadura. Bueno, pues los presupuestos de la Comunidad de Extremadura son unos presupuestos como los de la Diputación, donde ponen el valor fundamental en las personas y donde el importante presupuesto en materia de política social con respecto a otras partidas destaca de forma notable. Yo lo que deseo y espero es que haya en estos momentos interés por parte de los distintos grupos políticos para llegar a acuerdos y que la comunidad de Extremadura siga siendo esa comunidad donde los inversores puedan fijarse precisamente porque existe estabilidad política. Una estabilidad política que sin lugar a dudas se la da su Gobierno, pero que también es responsabilidad de la oposición aprobando unos presupuestos que en definitiva permiten mejorar la vida de la gente. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, consejero. Sí. Sé que tiene un acto más tarde sobre la receta electrónica, pero bueno, ya que estamos aquí aprovechamos la ocasión. Venga, hacemos un pleno. Sí. Muy mala hora para la radio. Venga, no hay problema. ¿Cómo valora la implantación de la receta electrónica durante estos 10 años? Bueno, yo estoy profundamente satisfecho de la evolución que la receta electrónica ha tenido en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esto es un proyecto que se inicia casi le iba a decir cuando comienzan las transferencias en materia sanitaria. Ya en el año 2002, cuando estábamos pensando en la historia electrónica única, teníamos pensado que el modelo de prestación farmacéutica tenía que variar sustancialmente y teníamos que adaptarnos a algo que es la receta electrónica, que permite mejoras para el paciente, que permite mejoras para el prescriptor, que es el médico, y que permite mejoras para el dispensador, que es el farmacéutico. Las mejoras para el paciente es que tiene una hoja informativa de su seguimiento farmacoterapéutico y que recibe las medicinas cuando las tiene que recibir y no tiene que preocuparse de ir al centro de salud cada poco tiempo a renovar las recetas como venían haciendo antes. Por lo tanto, yo creo que mejora sustancialmente para el paciente. Mejora para el prescriptor, puesto que le alivia en el número de consultas, que son consultas administrativas, nada más y nada menos que le quita un 30% del número de consultas administrativas. Y, en tercer lugar, y por supuesto tiene una mejor relación con quien dispensa los medicamentos y, por lo tanto, puede seguir los efectos adversos que tengan esos medicamentos. Y mejora para quien dispensa, porque las farmacias, respetando siempre la libre elección farmacéutica, pueden tener una información farmacoterapéutica mucho más adecuada que la que tenían sin receta electrónica. Y además las cifras de despliegue han sido espectaculares. O sea, tenemos la mayoría de los actos de dispensación en este momento se realizan por receta electrónica. Lo ciframos en el 97%. En el 97% de las dispensaciones que se realizan en la comunidad autónoma ya son por vía electrónica. Está implantada totalmente en la atención primaria de salud y está implantada totalmente en la atención hospitalaria. Fuimos la primera comunidad autónoma que implantó la receta electrónica al 100% en el último gobierno de Guillermo Fernández Vara. Y además, durante estos años, el pero que le he visto a la receta electrónica, era la interoperabilidad entre las distintas comunidades autónomas. Y no era raro que te llamase una persona que se iba de vacaciones a Andalucía y que no podía utilizar la tarjeta para sacar los medicamentos en Andalucía si se le acababan los medicamentos estando de vacaciones. Y yo creo que ese problema hemos sido capaces de solucionarlo en los últimos tiempos. Tanto es así que en el momento actual, salvo en la Comunidad de Madrid, que todavía no es interoperable la receta electrónica, en el resto del territorio nacional, independientemente del modelo de receta electrónica que tengamos, ya interoperamos los unos con los otros. Y, de hecho, lo habrán podido comprobar las personas que necesitaban sacar medicamentos en otras comunidades autónomas durante este verano cuando se hayan ido de vacaciones,
que generalmente aquí ya saben que vamos para la parte andaluza, o personas que tengan que viajar a otras comunidades autónomas y que tengan que sacar allí sus fármacos. Es decir, el pero que le veía, que eran 17 sistemas de receta electrónica, en los últimos tiempos, gracias al esfuerzo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de las comunidades autónomas, donde también ha sido pionera Extremadura, que en el año 2015 fue la primera en comunicarse con Canarias, hemos sido capaces de hacer interoperable en todo el territorio nacional. Por lo tanto, tremendamente satisfecho y a seguir evolucionando en el concepto de sanidad en línea. Y el concepto de sanidad en línea es que ahora, además, la persona tenga su centro de salud virtual en su dispositivo móvil, en su dispositivo de tableta o en su ordenador, de tal suerte que no solo pueda pedir cita, sino que pueda acceder, como ya pueden hacerlo, a la historia clínica y puedan acceder a su historial de farmacia para que puedan moverse libremente desde el punto de vista sanitario por todo el país, ¿no? ¿Más cosas? Muchas gracias a todos y a todas.